Ante todo, buenas tardes ya. Quisiera, quisiera agradecer a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo y a la empresa El Hospital Perú. Bueno, yo soy médico internista, soy médico egresado de la Universidad de Trujillo y trabajo en el Hospital Lasarte. Eh, Hacemos guardias ahí, vemos bastantes de esto de tema que justo le voy a mencionar, que es la crisis hipertensiva. Yo sé que uno puede revisar bastante de crisis hipertensiva, pone en el Google o un buscador crisis hipertensiva y le salen miles de artículos, ¿no? Creo que lo más importante de la charla, que voy a tratar de hacerla corta, es sobre solamente eh, fijar las metas y el tratamiento adecuado a una emergencia hipertensiva. ¿Por qué? Porque todas las emergencias hipertensivas no se tratan igual. Depende del tipo de emergencia hipertensiva para que yo trate y qué meta debo tener y qué tratamiento usar. ¿Ya? Entonces creo que eso es lo importante. Yo sé que es una hora preprandial y mundialista, así que es difícil en este momento, pero vamos a tratar vamos a tratar de, ¿pasa así o pásalo? ¿Estamos así? Ahí. Ya, entonces vamos a empezar. Si gustan interrumpirme o hacer una pregunta, me encantaría, no me molesto. Cuestión que me mencionen nada más. Entonces, el tema lo voy a dividir en definición, algo de epidemiología. La fisiopatología, solamente rápidamente, yo sé que lo podemos revisar, pero yo siempre tengo la suerte de ser docente de la Universidad de Trujillo. Yo siempre a los alumnos les digo que si uno entiende la fisiopatología de las enfermedades, el tratamiento viene de regalo, ¿no? Porque uno entiende qué está fallando y el tratamiento va a ser más fácil, ¿no? La clasificación y el manejo, ¿no? Entonces, ¿cómo se define una emergencia hipertensiva? Una crisis hipertensiva por lo general engloba un grupo heterogéneo de situaciones caracterizadas por una elevación brusca de la presión arterial por encima de 210-120. Esa es la cifra en la que se define una crisis hipertensiva. Nosotros sabemos que la crisis hipertensiva incluye emergencia y urgencia, ¿no? Entonces, esa es la definición que lo dan bastante desde las revisiones que uno puede tener. Desde el año 2008 han aparecido tres grandes revisiones que he tratado de compilarlas en esta exposición. Una que salió en el CHES del 2007, 2008, después hay un libro, en una revista de emergencia que salió en 2010 y el 2012 salió otra revista relacionada a emergencia, ¿no? Entonces, la definición solamente de crisis hipertensiva es eso, el aumento por ese valor, ¿no? Y que la parte final me parece importante, que comporta graves riesgos para la salud. Lo dice en general, ¿no? Ahora, si es una urgencia o una emergencia va a ser definida de acuerdo a los síntomas que tenga el paciente, ¿no? Entonces, el 1% de los pacientes hipertensos desarrollan al menos un episodio de hipertensión arterial severa en el transcurso de sus vidas. Al menos la cuarta parte de los pacientes que consultan por emergencia, o sea, en las salas de emergencia, lo hacen por una crisis hipertensiva, ¿no? Entonces es más o menos frecuente el tema, así que es importante para revisar. Los pacientes con crisis hipertensiva presentan mayor incidencia de descontinuación del tratamiento o el cambio de dosis habitual. Muchas veces el paciente hipertenso piensa que el médico le indica su enalapril o su losartán y lo va a tomar una en la mañana, una en la noche de por vida, ¿no? Y no es así. La medicina antihipertensiva, como cualquier medicina o medicamento para una enfermedad crónica, es dinámica, ¿no? La medicina para la presión puede cambiar en el tiempo, puede ir aumentando o puede ir disminuyendo en el tiempo. Entonces el paciente muchas veces dice, pero yo hago presión alta, pero tomo mi medicina, claro, pero quizás es insuficiente porque quizás estás dislipidémico, o estás con sobrepeso, etcétera, ¿no? Entonces, eso es también por qué se presentan estas crisis hipertensivas. O también piensan, ¿no?, los pacientes, pero yo tengo 110/70 y tomo mi pastilla, mejor yo lo dejo y no me pasa nada, ¿no? Entonces los pacientes dejan de tomar su medicamento y acuden por emergencia con una emergencia hipertensiva. Son más frecuentes en los ancianos y los varones en una relación de 2:1. Más del 50% de la crisis hipertensiva son atribuidos a abandono del tratamiento en la semana previa. O sea, se hacen estudios y se ve que los pacientes que reingresan por emergencia hipertensiva muchas veces descontinuaron su medicamento por X razones, ¿no? Por la razón que les dije inicialmente de que piensan que su presión ya está bien y que no deben tomar el antihipertensivo porque alguien le dice que a lo mejor le va a bajar más la presión, y lo cual no es así, porque una cosa es diferente, es un antihipertensivo con hipotensor, o porque
Simplemente lo que sucede en salud, ¿no? Le tocó su cita para tal día y como no hay cita hasta dentro de 2 semanas, el paciente espera pacientemente esas 2 semanas para que reciba sus medicamentos, ¿no? Entonces, en esas 2 semanas hace una crisis hipertensiva, ¿no? La clasificación, dependiendo de la magnitud de la presencia o no de, de daño en órgano blanco, la crisis hipertensiva se dividen en emergencia hipertensiva, urgencia hipertensiva o pseudocrisis, ¿no? Esa es la cita bibliográfica, lo pueden revisar porque está libre en internet, de una revista de emergencia, ¿no? Es una revisión grande lo que es crisis y emergencia hipertensiva. Entonces, para solamente definir, la urgencia hipertensiva están asociadas a elevaciones severas de la presión arterial, lo definen como más de 180, 120, ¿no? Sin evidencia de disfunción aguda y progresiva en los órganos blancos, ¿no? Los órganos blancos principalmente entendemos que es el cerebro, el corazón y el riñón, ¿no? El paciente puede estar asintomático o con síntomas muy inespecíficos como cefalea, mareos, ansiedad. Requiere el descenso de las cifras de presión arterial en las próximas 24 a 48 horas. O sea, no necesitamos en estos pacientes bajar bruscamente la presión. O sea, si un paciente viene con presión 180, 100 por emergencia y no tiene daño de órgano blanco, o sea, que le vamos a hacer obviamente con la serie de análisis que le vamos a hacer por emergencia, entonces no debo bajarlo tan bruscamente, tengo 2 días para bajarlo, así que le puedo instaurar su medicamento y bajarlo lentamente. Se produce en la hipertensión acelerada o maligna no complicada, hipertensión en el pre y postoperatorio y el abandono terapéutico, ¿no? Evitar bajar bruscamente las cifras de presión arterial, ¿no? En cambio, en la emergencia hipertensiva, la elevación de la presión arterial se asocia a lesiones en órgano diana, con riesgo de una lesión irreversible y riesgo vital inmediato, ¿no? Requiere el descenso rápido de la presión con tratamiento principalmente endovenoso. O sea, en este caso vamos a disminuir la presión en minutos a máximo horas. A uno se pone en el tiempo de 2 a 6 horas, ¿no? Donde la presión ya debe estar en un valor objetivo, que voy a mencionar después. Las formas clínicas de presentación son dolor torácico, 27%, disnea y déficit neurológico. ¿Mira? En esa tablita que lo trajo desde la revisión, dice que los signos que pueden identificar una emergencia hipertensiva son dolor precordial, y es bien frecuente. El paciente viene con dolor precordial, uno le saca el EKG y no ni infra ni supradesnivel. Solamente tiene signo de sobrecarga cardíaca nada más. Uno baja la presión y baja el dolor torácico. Eso lo vemos bastante en emergencia, ¿no? Lo que sucede es que cuando hay mucha presión se cierra temporalmente la raíz de las arterias coronarias, ¿no? Y no es que exista una placa ateromatosa ahí. Lo que pasa es que simplemente por presión hace disminución del flujo coronario, ¿no? Entonces baja la presión, mejora el flujo coronario. Por eso presentan ellos dolor precordial. La disnea asociada a crépitos pulmonares u otros signos de congestión pulmonar. El paciente puede, por la hipertensión, estar haciendo cierto grado de edema pulmonar, que lo vamos a mencionar después. La ingurgitación, ritmo de galope, es otra forma. Los trastornos de la conducta estaría orientado principalmente a lo que son las emergencias neurológicas, que vamos a ver después, el EBC hemorrágico y el isquémico y la encefalopatía hipertensiva, ¿no? Obviamente ya los cuadros de focalización neurológica. La presencia de sudados o edema de papila también es un signo de encefalopatía hipertensiva, que vamos a mencionar unas figuras después, ¿no? Y los dolores torácicos abdominales con asimetría de pulsos por la presencia de aneurismas disecantes que también puede presentar, disección de aorta, perdón, ¿no? Y la pseudocrisis hipertensiva, este es algo también bastante importante, ¿no? ¿Qué cosa es una pseudocrisis? Es una elevación transitoria de la presión arterial que aparece en diferentes situaciones y enfermedades y se asocia a un fenómeno secundario. Por ejemplo, un paciente puede tener una situación de dolor, un estrés emocional, un vértigo periférico, una retención aguda de orina, que es lo frecuente, una globo vesical, y venir con presión 180-100, ¿no? Puede tener hipoxia, puede tener un daño cerebral por hipertensión endocraniana, pero la hipertensión es secundaria a estos eventos, ¿no? Entonces el tratamiento debe orientarse hacia la enfermedad de base, ya que los valores de presión arterial generalmente se normalizan una vez que la causa de la elevación se ha resuelto. Vale decir, si un paciente con globo vesical tiene presión 180-100, yo más que darle un captopril sublingual debería colocar una sonda Foley, ¿no? Y con eso la presión va a bajar, porque es una pseudocrisis, no es una crisis hipertensiva. ¿Entendemos? Y así los demás ejemplos, ¿no? Si un paciente viene con hipoxemia, entonces tengo que ponerle oxígeno. Sí, doctor.
Ah, claro, la mayoría de pacientes que hacen crisis hipertensiva vienen con hipertensión. Hay otra diapositiva en la que pocos debutan con hipertensión, ¿no? Pero debe haber el contexto de que el paciente es hipertenso, ¿no? Claro, tiene razón. Pero hay algunos pacientes que solamente por eso lo tenemos mucho problema cuando viene el paciente con cefalea por emergencia, ¿no? Nosotros sabemos que el dolor por cefalea puede aumentar la presión, ¿estamos? Siendo que un paciente, imaginémonos que no sea hipertenso. Viene un paciente que no es hipertenso de 50 años por emergencia, con cefalea intensa, y tiene presión 150-90 por decir, ¿no? O 160-90 por decirle, ¿no? Entonces, yo digo, ¿es que es hipertenso o no? Entonces, o le doy captopril o le doy algo para el dolor, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer ahí es ver, ¿tiene daño de órgano diana o no? O sea, daño de órgano diana con todo lo que sabemos, ¿no? Si tiene daño, si no tiene focalización, si está orinando bien, si no tiene, el EKG está normal, ¿no? Entonces, si todo eso está normal, yo debería dar primero un analgésico, más que un antihipertensivo primero, ¿no? O sea, manejar el dolor primero y luego chequearlo, ¿no? Si, por ejemplo, ya está con una presión estable y tiene un dolor de cabeza muy intenso, puede ser ese el origen primero, ¿no? Eso hacemos en emergencia para dilucidar, porque estamos hablando de una hipertensión reactiva o no, dependiendo mucho de los valores, ¿no? Pero hay pacientes que pueden llegar a esas presiones muy altas, por eso el término de pseudocrisis, ¿no? O sea, valores altos como una crisis hipertensiva, pero que ceden con el tratamiento de la enfermedad de fondo, ¿no? ¿Ya? El manejo de las urgencias, ¿ya? Entonces, el objetivo terapéutico, como mencionamos anteriormente, es reducir la presión arterial de forma gradual. La bibliografía dice el 20% en un periodo de 20 a 48 horas, de 24 a 48 horas. O conseguir una presión arterial diastólica entre 100 y 105, ¿no? Es una presión que no origina mucho daño, ¿no? El paciente debe permanecer en reposo. Eso es muy importante. Si un paciente me viene con síntomas y viene por emergencia, yo debo ponerlo en reposo primero, en un lugar tranquilo y que descanse, ¿no? Para tomar bien la presión. Y se evalúa si realmente la presión permanece alta, así lo trato, ¿no? En cuanto a la administración sublingual, no es aceptada en todas las guías, proponiendo exclusivamente la vía oral frente a la sublingual, ya que esta última tiene una absorción más errática y menos predecible del fármaco. Yo me acuerdo, yo soy médico del año 2000, desde el año 2000, y siempre ahí colocábamos todo sublingual, ¿no? Nifedipino sublingual, captopril sublingual. Se han hecho estudios sobre la administración sublingual y oral y prácticamente es igual. Y es más, la indicación oral mantiene concentraciones más adecuadas, más constantes de los fármacos que la sublingual. Hay un estudio inclusive que lo voy a mencionar después. El captopril se indica inicialmente 25 miligramos, puedo yo indicarle vía oral si me viene por emergencia un paciente con cefalea y con presión un poco alta, y evalúo su efecto en 15 a 30 minutos. Su acción, su inicio de efecto es 15-30 minutos y dura 4 o 6 horas. Yo puedo controlar al paciente a los 15 minutos o 30 y si no ha bajado le puedo repetir otro más. Y si no ha bajado le repito hasta un tercero, ¿no? Habrá 3 situaciones. Pacientes con diagnóstico reciente, si no tiene ningún antecedente y veo que está con la presión persistente alta, ya le indico un monitoreo de la presión y su tratamiento antihipertensivo. Si es un paciente con diagnóstico y tratamiento irregular, le digo que continúe su tratamiento, porque muchos pacientes descontinúan el tratamiento. Y si es un paciente que tiene diagnóstico de hipertensión, y tiene un tratamiento regular, le debo adicionar otro medicamento al esquema previo que recibía, ¿no? Este es el estudio en el que se compara el efecto, el manejo, ¿no?, del captopril sublingual y oral, y prácticamente es igual, es lo mismo. No hubo ninguna diferencia entre la eficacia del captopril por vía oral y la sublingual para el control de la hipertensión arterial en pacientes con urgencia hipertensiva. Entonces, en las urgencias debemos mantener el captopril vía oral sin ningún problema. Obviamente, si el paciente me viene que no puede deglutir, por decir, podría ser sublingual, ¿no?, pero como una alternativa, ¿no? Nosotros hemos tenido recién un paciente en el que inclusive no se le podía administrar en ese momento a un antihipertensivo porque hizo presión muy alta, estaba en el hospital, hizo una descompensación, se le puso una sonda nasogástrica en ese momento, ¿no? Lo que se pone, para cualquier paciente, se le puede poner una sonda nasogástrica a través de la sonda, el vía oral, ¿no? Este es el algoritmo para terminar con la parte de urgencias, y ya pasamos a las emergencias. Cuando viene el paciente con la presión muy alta, comprobamos la cifra de presión, hay que medir 2 veces, no solamente una vez, hay que medir los 2 brazos y 2 veces.
descartar que sea una emergencia hipertensiva, reposamos 15 minutos, valoramos el administrar de ansiolíticos o analgésicos que mencionamos anteriormente de acuerdo al síntoma, reevaluamos, si se ha controlado, bueno, seguimos, pero si sigue alta la presión, hay tres vías. Lo que pasa es que muchos de los fármacos que voy a mencionar a continuación, algunos hay en el Perú y otros no hay. Entonces muchas veces nosotros damos medicamentos solamente porque hay acá. Voy a mencionar en las exposiciones que sigue para adelante los medicamentos que idealmente debería recibir y después las alternativas y después también los fármacos que no debe recibir. Entonces, lo que tenemos nosotros es el captopril. No tenemos ni cardipino, ni la acidipino, pero no tenemos la betalol, pero sí atenolol, ¿no? O sea, en nuestro medio podemos dar captopril, ¿no? Lo que dijimos ahí, repetimos 3 veces, ¿no? Y si la presión sigue alta, bueno, si bajamos la presión, bueno, continuamos el tratamiento y si no, tenemos que ingresarlo ya al hospital, ¿no? El nifedipino, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que el nifedipino ya está proscrito para una emergencia hipertensiva, no deberíamos iniciar nifedipino. ¿Y cuál es el origen? Origina descensos súbitos e incontrolados de la presión arterial, puede precipitar eventos isquémicos cerebrales, renales y miocárdicos agudos como resultados desfavorables. Los pacientes hipertensos adultos mayores con deterioro orgánico de fondo, o sea, ya sus órganos están deteriorados, y una enfermedad vascular estructural, son más susceptibles al descenso brusco e incontrolado de la presión arterial. O sea, el nifedipino, el problema es que origina una hipotensión severa con taquicardia refleja. Entonces imaginemos un paciente de 70 años que viene con la presión muy alta y que tiene ya un daño cerebral o un daño cardíaco, principalmente, si le bajamos muy rápido su presión, va a haber hipoperfusión y encima hipoperfusión miocárdica y encima el paciente va a tener taquicardia refleja, va a haber más demanda de oxígeno y va a haber más eventos isquémicos cardíacos, ¿no? No se usa en crisis hipertensiva el nifedipino, ¿ya? Eso está determinado. Con respecto ya a manejo de urgencias, de las emergencias, las que siguen, las siguientes diapositivas, que no son muchas, yo le digo, quiero definir esto, el tipo de emergencia, el tipo de medicamento que se da, los objetivos de tratamiento, o sea, el objetivo de presión y el tratamiento indicado. ¿Ya? Eso creo que se fijen y se va a repetir en todos prácticamente. La diapositiva ha quedado grabado, le presenté los valores, si gustan para copiarlos, lo pueden pedir a ellos, a los señores organizadores. Entonces empezamos con las emergencias hipertensivas, ¿no? Debemos en general, dice en general, disminuir el 20 a 25% de la presión arterial media en 30 a 60 minutos. Nosotros sabemos, solamente voy a dar una, que la presión arterial media nos sirve mucho porque es la presión de perfusión tisular o a los tejidos, por decir una forma, ¿no? La presión arterial media, como ustedes saben, se obtiene sumando a la presión diastólica más un tercio de la presión diferencial. La presión diferencial heterasistólica menos la diastólica. ¿Estamos? Entonces, esa es la presión arterial media. Normalmente, la presión arterial media en promedio es entre 70 y 100 más o menos, ¿no? Esa es la presión arterial media. Entonces, la indicación para un paciente con emergencia es que tenga un reposo absoluto en cama, con cabecera a 30 grados. Se debe entrar porque estamos hablando de un paciente con una emergencia hipertensiva, o sea, el paciente tiene un daño de un órgano blanco, ¿no? Debe estar con monitorización de signos vitales y una monitorización electrocardiográfica continua porque pueden desarrollar isquemias miocárdicas o pueden desarrollar arritmias cardíacas. Una monitorización constante del estado de conciencia, el GLADWO, porque el paciente puede hacer EBCs hemorrágicos o isquémicos, y debe tener una vía, la vía endovenosa para hidratación o para la administración de fármacos, porque dijimos que las emergencias hipertensivas se tratan principalmente en un 99% con fármacos endovenosos. El problema es eso, que aquí en Perú pienso y en emergencia lo que usamos muchos fármacos endovenosos porque no hay los vía oral, pero voy a recomendarles la parte. Entonces, este es el mensaje de la exposición. Los fármacos utilizados dependen de la situación clínica del paciente. Ahí faltaría solamente que los fármacos y el objetivo de terapéutico depende de la situación del paciente. No es igual para todos. Y empezamos. La primera patología por frecuencia que vemos en emergencia es el paciente con una emergencia hipertensiva y un edema agudo de pulmón o una disfunción e insuficiencia ventricular izquierda, ¿no? Es el paciente con hipertenso crónico o con insuficiencia cardíaca crónica que hace una crisis hipertensiva, una emergencia hipertensiva,
y hace una descompensación. Nosotros sabemos que una emergencia hipertensiva es una causa de descompensación de una insuficiencia cardíaca. Sabemos que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que puede ser una insuficiencia cardíaca estable o una insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, el aumento de la presión origina una disminución del gasto cardíaco, o sea, por sobre el corazón que ya está débil, que no tiene un buen gasto cardíaco, porque esa es la definición de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, donde la fracción de eyección es menos del 40%, sobre eso la hipertensión origina mucho más gasto cardíaco disminuido, ¿no? Entonces hay un aumento de la presión del llenado telediastólico ventricular, con un fuerte aumento en las venas pulmonares, la presión capilar pulmonar y por tanto una exudación de fluido desde los compartimentos intravascular al alvéolo. Y vemos así como está el pulmón, por ejemplo, ahí vemos en la radiografía, ¿no?, que está con los signos clásicos de congestión pulmonar. Nosotros sabemos que hay varios signos, ¿no? Siempre a los alumnos les digo, menciónenme 6 signos de insuficiencia, radiológicos, quiero decir, ¿no? Bueno, hay varios signos, ¿no? Acá sabemos el aumento del tamaño cardíaco, la cardiomegalia, ¿no?, la obturación de los ángulos costofrénicos y costodiafragmáticos, la distribución iliofugal, ¿no?, la cisuritis que debería estar por acá, ¿no?, los infiltrados algodonosos difusos en ambos campos pulmonares, ¿no?, el derrame pleural y todo, ¿no? Entonces, estos pacientes deben tener este tratamiento. El mejor tratamiento es la nitroglicerina endovenoso, ¿no? Nosotros en los hospitales tenemos 2 medicamentos, la nitroglicerina y tenemos el dinitrato de isosorbide, que se llama el Isoquet, ¿no? Los dos utilizamos, ¿no? Normalmente el Isoquet, por ejemplo, en salud tenemos el Isoquet porque es un poco más caro, para mí es un poco mejor, es más fácil manejarlo. Diluimos un frasco de 100 mililitros en 150 de dextrosa y hacemos una infusión continua, de acuerdo a su dosis. He tratado de colocar la nitroglicerina porque es lo que menciona las guías, menciona la bibliografía que les he dicho, y me parece que, por ejemplo, para los hospitales de MINSE Salud es más asequible porque es un poco más cómoda, ¿no? Las ampollas vienen de 50 miligramos en 10 mililitros. Aquí hay algo muy importante que lo recomiendan todas las bibliografías, y esto va, no sé si hay aquí algún personal de enfermería, dice que los nitritos o endovenosos se absorben o se pegan mucho en los contenedores de plástico. Entonces dicen que el frasco debe ser de vidrio. Justo eso comentaba con unos colegas en la mañana y tiene que ver con el material de los frascos de plástico, ¿no? Algunos son con polivinilo y otros son sin polivinilo, ¿no? Debería ser sin polivinilo. Bueno, debe ser protegido de la luz. La infusión se inicia la infusión va de 5 a 100 microgramos por minuto. Iniciamos con 25 microgramos, incrementamos a razón de cada 25, o sea, iniciamos con 25, de ahí pasamos a 50, de ahí a 75, de ahí a 100, ¿no? Cada 5 minutos hasta la presión objetivo. Si nosotros hacemos una dilución aproximada de dextrosa de 240 mililitros, porque lo ideal sería que todo sea 250, más la ampolla que tiene 10 mililitros, eso hace, para empezar con una infusión de 25 microgramos por minuto, eso hace una infusión de 8 cc por hora. ¿Ya? Y ahí inicialmente vemos que ya se impregna la dosis, vemos cómo responde el paciente, se le va monitoreando al paciente. Obviamente estos pacientes están en trauma shock, están con monitorización no invasiva, están con su manómetro de la máquina, su monitor multiparámetro, ¿no? Pero como sabemos que esta enfermedad no se maneja con un solo fármaco, también hemos mencionado la furosemida, que se da 1 miligramo por kilo en bolo, y luego se da ya 2 ampollas. O sea, sabemos que si un paciente de 60 kilos le correspondería 60 miligramos de furosemida, que serían 3 ampollas en bolo, y luego 2 ampollas cada 8 horas, ¿no? La morfina también, porque es un buen venodilatador pulmonar, se da también 1/3 de ampolla endovenoso diluido lento. Esos me parece que son los pilares del manejo agudo de un edema agudo de pulmón con crisis hipertensiva, ¿no?, con emergencia hipertensiva. En la siguiente emergencia, el siguiente fármaco que nos ayuda aquí en el edema pulmonar por insuficiencia cardíaca descompensada es el nitroprusiato de sodio. Es otro fármaco que también lo tenemos en los hospitales por emergencia. Muchos tienen un poco de miedo a usar este medicamento porque ustedes saben que aparte que
Es un vasodilatador venoso y arterial, puede originar hipotensiones severas, ¿no? Y tiene que estar en uno monitorear prácticamente cada 3 minutos. Entonces, y aparte que lamentablemente este medicamento pues tiene un metabolito activo, que es el tiocianato, que puede hacer una intoxicación tipo intoxicación por cianuro, ¿no? Entonces, pero es un medicamento que realmente es una alternativa y baja muy bien la presión arterial. Entonces, este medicamento también viene en ampollas de 50 miligramos en 5 mililitros. La ampolla viene de 5 mililitros. También se debe proteger de la luz. La infusión es 0.25 a 5 microgramos por kilo por minuto. Iniciamos con una dosis de 0.5, incrementamos a razón de 0.5 cada 5 minutos hasta llegar al objetivo. Como ustedes se dan cuenta, no es que yo en emergencia le ponga el medicamento al paciente y me vaya y venga dentro de 3 horas. Yo tengo que colocar el medicamento al paciente y, caballero, tengo que pegarme con el paciente, medirle su presión cada 5 minutos para ver el efecto del fármaco, porque es una emergencia hipertensiva. Entonces tengo que bajarlo entre 2 horas a 6 horas, ¿no? La dosis máxima debemos tenerlos, ¿no? Por ejemplo, para un paciente de 60 kilos, prepararíamos una infusión de dextrosa al 240 y una ampolla, ahí tendría que ser 245, ¿no? Me había un lapsus ahí, más una ampolla de 5 mililitros para que todo haga 250, sale un promedio de 9 cc por hora, y de ahí se va aumentando, ¿no? Algo importante que me parece importante, que está inclusive en todas las revisiones, es que el nitroprusiato de sodio no debe diluirse obviamente con suero fisiológico, porque altera su composición, solo con dextrosa. Y no se administra a pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, por lo que mencionamos. Otra emergencia importante es el paciente que viene con crisis hipertensiva y síndrome coronario agudo. La resistencia vascular sistémica elevada incrementa la tensión de la pared miocárdica y por ende la demanda de oxígeno. Los pacientes tienen hipertrofia miocárdica, lo cual aumenta más la demanda de oxígeno, y ante un aumento de la masa muscular puede también originar cierto grado de compresión de las arterias coronarias y puede por ende disminuir el flujo coronario. Entonces aquí estamos ya en un paciente que vino con dolor torácico y yo le saco su EKG y hay un infarto de miocardio. Ojo, porque puede venir un paciente con dolor torácico y yo le saco su EKG y está normal. ¿Ya? Eso no es una emergencia, no es una urgencia, ¿no? Esa creo que es una diferencia. Igual indicamos la nitroglicerina en la dilución casi igual que mencionamos anteriormente, ¿no? Es idéntico, lo que he repetido, ¿no? Y la guía recomienda dar labetalol, que es un alfa y beta bloqueador, ¿no? Porque hay endovenoso, hay labetalol endovenoso, lamentablemente nosotros no tenemos en nuestro medio, pero como alternativa a la nitroglicerina es el labetalol. ¿Y por qué se da un beta bloqueador? Porque obviamente los pacientes con infarto, la mayoría tienen taquicardia, y como hay taquicardia hay más demanda de oxígeno, entonces un beta blocker o un alfa beta blocker va a mejorar la perfusión miocárdica, ¿no? No recomiendan en los síndromes coronarios agudos utilizar nitroprusiato de sodio porque disminuye el flujo transmural, ¿ya? Está contraindicado cuando hay crisis hipertensiva más un infarto de miocardio. ¿Estamos? La siguiente emergencia es la disección aórtica, que quizás pasa desapercibida para nosotros, ¿no? Entonces, debe sospecharse en todo paciente que llegue por emergencia con dolor torácico intenso y una crisis hipertensiva. Es una complicación potencialmente mortal y su diagnóstico se hace a través de las 3R. Ahí lo he copiado como está en inglés. Rapid onset significa un inicio rápido, pues, ¿no? O sea, el paciente tiene una crisis hipertensiva, la enfermedad empieza súbitamente, o sea, el dolor de inicio rápido. Ripping es un dolor tipo rasgado, dicen. Si uno traduce ripping al castellano significa rasgado, o sea, un dolor tipo rasgado y que se irradia a la espalda, ¿no? O sea, yo en un paciente que tiene dolor torácico intenso, en inicio súbito, tipo rasgado, por decir, y que se irradia la espalda, y con un electrocardiograma normal, yo debería hacer un diferencial de disección de la aorta, ¿no? La disección aórtica es esto, ¿no? En la íntima se empieza a formar un trombo, un coágulo de sangre, ¿no? Y le empieza a desgarrar, y lo desgarra longitudinalmente, ¿no? Es la luz, por ejemplo, de la aorta. Hay dos tipos de disección aórtica, la tipo A y tipo B. La tipo A es del callado y la parte ascendente, y la tipo B es de la aorta descendente, ¿no? Miren cómo aquí la aorta
esta es la luz de la aorta, el vaso sanguíneo, y aquí está la disección, ¿no? Y el problema de la disección que puede ir por todo el vaso y hacer al final un colapso vascular, ¿no? Es bien grave, porque si hay hipertensión, dice que cuanto más minutos pasan, con una presión tan alta y con una frecuencia tan alta, va rompiendo, es como si fuera desgarrando toda la aorta, ¿no? Dice que el objetivo es, miren acá, la presión arterial sistólica debe ser menor o igual de 120 milímetros de mercurio. O sea, acá no importa, como en otras enfermedades, que lo baje solamente 20%. Aquí ya te ponen un objetivo. El paciente debes bajar la presión a 120 en disección aórtica. Y la frecuencia cardíaca debe ser menor de 65. ¿Por qué? Porque, como les digo, en cada latido y con tanta presión se empieza a desgarrar la aorta, ¿no? Muchos pacientes que quizás en nuestra emergencia, sobre todo en los hospitales MINSA, donde no hay en su hospital un tomógrafo cerca, podría ser, pienso, ¿no? Pasa por desapercibido este diagnóstico, ¿no? Entonces, aquí el tratamiento es en nitroprusiato de sodio, la dosis que estaba anteriormente, ¿no? Nitroprusiato de sodio en infusión, y el esmolol, que es un beta bloqueador selectivo, ¿no? Endovenoso. Nosotros tenemos y tendría que ser un medicamento, un beta blocker vía oral, pues, ¿no? Lamentablemente porque no tenemos, pero eso debe darse los dos, no solamente uno. Entonces en disección aórtica manejo dos medicamentos, uno para bajar la frecuencia y otro para bajar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. El paciente con crisis, con emergencia hipertensiva y accidente cerebrovascular isquémico, ahí vemos la isquemia cardíaca, ¿no? Entonces hay un dilema terapéutico. Una rápida caída de los niveles de presión arterial pueden comprometer el flujo sanguíneo cerebral, que conduce a hipoperfusión en la zona de penumbra, que le llamamos, o la zona perinfarto, con la consiguiente empeoramiento del daño isquémico. Entonces acá no debemos reducir más del 20% en las primeras 24 horas. Y es más, algunos lo dejan al paciente hipertenso. Es la recomendación de las guías de neurología. Si un paciente viene con un EBC isquémico y tiene presión 180-90, que siga con 180-90, recién se debe iniciar tratamiento para bajar la presión, quiero decir, cuando la presión arterial sistólica sea mayor de 220 y la presión arterial diastólica más de 120. Solo si yo inicio su tratamiento antihipertensivo habitual. Si no, solamente le dejo ahí con esa presión, porque gracias a esa presión, el tejido nervioso que está sufriendo de penumbra o periinfarto está siendo nutrido, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. Esto, por ejemplo, me parece importante. Hay un cambio en la autorregulación de la circulación cerebral en los pacientes hipertensos crónicos. Por decir, esta línea azul, por decir una forma, es de un paciente normotenso. Vale decir, esta es su presión arterial media, por decirle, ¿no? ¿No? Su presión arterial media, esta es, ¿no? Por decir. Esta es una gráfica que cruza dos variables, ¿no? Una es el flujo cerebral y la presión arterial, ¿no? Entonces, este es de un paciente normotenso. Está acostumbrado a una presión arterial media entre 70 y 100, por decirlo, ¿no? Normotenso. Pero un paciente hipertenso, esta autorregulación se va hacia la derecha. ¿Qué significa? Que ellos toleran presiones muy altas, presiones de hasta 140, 150, con presiones arteriales medias, ¿no? Entonces ya se imaginarán cómo son las presiones arteriales sistémicas, ¿no? 180, por eso tú ves muchos pacientes por emergencia que tienen 180, 190 de presión y están tranquilos. Esa es su presión normal, para ellos, entre comillas, pero deben tener ciertas recomendaciones, ¿no? Entonces, ellos están acostumbrados ya a una presión alta. Entonces yo tampoco no puedo bajarle una presión muy baja, si no le voy a hacer isquemia, porque ellos están viviendo o están normales con esta presión, lo cual obviamente no debe ser así, obviamente, deben tener valores objetivos. Y producto de que la presión arterial en los ancianos es un poco alta, es la recomendación del octavo reporte que ha salido este año, ¿no? Por ejemplo, el octavo reporte recomienda, ahora lo divide a los pacientes hipertensos en mayores de 60 años y menores de 60, ¿no? Dice que los mayores de 60 años se tratan solamente si la presión arterial está más de 160. O sea, si tiene 150 un paciente más de 60 años, no deberías tratarlo, ¿no? Son recomendaciones, obviamente, al final mucho importa el juicio clínico y todo, ¿no? Pero tendríamos que ver también cómo está su compromiso de daños de órganos cerebrales, sistémicos, quiero decir, ¿no? Entonces, esta me parece importante para ver cómo los pacientes en su hipertensos crónicos tienen una autorregulación dirigida hacia... ¿Y por qué sucede esto? Porque sus arterias se vuelven más rígidas, más duras, ¿no? Entonces,
el tratamiento. Si se decide iniciar trombolisis cerebral, también se hace trombolisis cerebral por si acaso, se usa alteplase, en las artes hemos hecho varias veces, en las primeras 3 horas, por ejemplo, si un paciente tiene síndrome de focalización con 3 horas y en la tomografía no hay hemorragia, se hace la trombolisis con alteplase, por si acaso, eso se hace. Dice que aquí los límites de la presión pueden ser 185, 110, o sea, ya no el 220, 120, ¿no? Pero el objetivo es 180, 105 de presión en los pacientes con trombolisis, ¿no? Pero en los pacientes isquémicos que mencioné anteriormente, solo si la presión sube más de 220, 120. ¿Cuál es el mejor medicamento? Por ejemplo, eso es lo que nosotros no tenemos en el Hospital Lasarte y no le damos a los pacientes. Y aún me culpa porque no debería ser así. Uno debe dar al paciente el medicamento que debe recibir. Y si uno puede conseguirlo, estamos en Trujillo y si pueda. El mejor medicamento es el aprilato, que sí existe en el Trujillo y en Perú. Por ejemplo, el salud no tiene, pero debemos hacerle a que los pacientes compren, ¿no? La ampolla viene de 2.5 miligramos en 2 mililitros, se administra 1.5, o sea, 1 mililitro cada 5 minutos, cada 6 horas, ¿no? Y puede recibir hasta 5 miligramos cada 6 horas, o sea, dosis máxima es 20. Se llama Melotrial, no es por hacer propaganda, pero es el único el laboratorio Reimers. Y también se da la betalol y nicardipino, que es una dihidropiridina, bloqueador de canales de calcio dihidropiridínicos últimos, que todos son endovenosos. Por eso le digo la ventaja de, quizás los americanos tienen un poquito más de fármacos endovenosos. Todo esto es la betalol endovenoso, nosotros no tenemos beta bloqueadores endovenosos. Y los cánceres agonistas endovenosos, el único que tenemos es el verapamilo endovenoso, ¿no? Pero aquí en las guías no lo menciona. Entonces, en Perú podemos usar enalaprilato, ¿no? La betalol y nicardipino, no tenemos acá, pero sería bueno, la guía lo recomienda, ¿no? Y el otro es el EBC hemorrágico, ¿no? Aquí requiere un manejo de la presión arterial más agresivo que el isquémico. La Asociación Americana recomienda mantener una presión arterial media de menos de 130. Por lo tanto, la presión arterial sistólica debe mantenerse entre 140 y 160. Los fármacos utilizados son los mismos, la betalol, enalaprilato y nicardipino, ¿ya? Los que recomiendan como el mejor, más recomendados, ¿no? Tenemos acá el enalaprilato nosotros, el enalaprilato. En las hemorragias subaracnoideas debe utilizarse el nimodipino. Aquí es importante, muchas veces el nimodipino, cualquier persona mayor de 70 años que se olvida, toma tu nimodipino, que es el rigor. No hay una evidencia de uso realmente del nimodipino en ningún paciente mayor, excepto que tenga una demencia vascular como coadyuvante, pero no hay ninguna evidencia. La única evidencia 1A de uso de nimodipino es la hemorragia subaracnoidea. Y debemos dar 2 tabletas cada 4 horas. Ojo, no es una tableta cada 12, ni cada 24, ni cada 8. Se utiliza para evitar el vasoespasmo que se produce a las 2 semanas del EBC hemorrágico, hemorragia subaracnoidea. La siguiente emergencia es la encefalopatía hipertensiva. La encefalopatía hipertensiva, ¿qué cosa es? El paciente viene por cefalea severa, alteración de estado de conciencia, convulsiones y papiledema, pero sin déficit neurológico, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, ¿no?, el signo que se puede decir que denomina a una encefalopatía hipertensiva es el papiledema. Y esta es una papila normal, donde los bordes están muy nítidos, y esta es una edema papila donde no se va. Hay una relación en la presión de perfusión cerebral con la presión arterial media y la presión intracraneana. Entonces, cuando aumenta mucho la presión arterial media, o sea, acá va a aumentar, va a haber una mayor diferencia, ¿no? Por lo tanto, hay más edema y disminución del flujo sanguíneo cerebral. O sea, cuando aumenta la presión arterial media, va a ser que también, y aumenta por ende la presión intracerebral, va a disminuir el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, aquí es importante, los normotensos, su flujo sanguíneo se mantiene gracias a una PAN entre 70 a 150. En cambio, los hipertensos, estos límites para mantener un flujo sanguíneo adecuado es una PAM entre 110 y 180, ¿no? ¿Por qué se produce la encefalopatía hipertensiva? Porque hay mucha secreción de renina y también por activación del sistema nervioso. Entonces, los fármacos a indicar es el enalaprilato, nuevamente, el captopril que tenemos nosotros, ¿no?
Y bueno, el abetalol y nicardipino, que siempre lo recomiendan las guías, no es recomendable administrar ni diuréticos ni vasodilatadores porque son más perjudiciales. Pero muchas veces nosotros en emergencia vemos, ¿no?, que los pacientes están hipertensos y ya le pusimos un captopril, el otro captopril, ¿qué cosa le damos? Furosemida, ¿no? En el caso de encefalopatía hipertensiva, la guía lo recomienda, no se debe utilizar ni diuréticos ni vasodilatadores, o sea, tampoco debería darse un isorbide sublingual. Lo siguiente. La siguiente es la parte de la emergencia hipertensiva que cruza con el embarazo. Bueno, estas son dos diapositivas rápidas. El tratamiento se basa en expansión del volumen, sulfato de magnesio y control de la presión. Obviamente que el tratamiento definitivo es el parto, la cesárea, ¿no? El sulfato de magnesio, las dosis están ahí. La ampolla viene de 20% en 10 mililitros, o sea, 2 gramos por ampolla. La dosis de carga es en 100 mililitros de dextrosa, 2 a 6 gramos, o sea, 2 a 3 ampollas. Se pasa en 10 a 20 minutos. Y la infusión, 1 gramo por hora. Esa es la recomendación. Se debe monitorear el flujo urinario porque pueden hacer problemas renales y los reflejos osteotendinosos porque puede hacer reflexia. Eso nos va a indicar de que ya está recibiendo demasiado magnesio y debe disminuir la infusión. En cuanto al tratamiento antihipertensivo, lo que recomienda la guía, vuelvo a repetir, dice que se debe iniciar tratamiento si la presión arterial diastólica es mayor de 105 milímetros de mercurio y el objetivo es que la presión arterial sistólica esté entre 140 y 160 y la diastólica entre 90 y 105. Los medicamentos, la betalol y nicardipino igual, endovenoso, y aquí sí sería la única indicación o aceptación, es el nifedipino que aún se maneja, es sublingual. Estamos hablando de la crisis, de la emergencia hipertensiva, porque ya de la hipertensión en el embarazo hablamos de metildopa y tralacina. Los IECA y el nitroprusiato de sodio están contraindicados. Y para finalizar, esto que me pareció importante también traerlos a ustedes, porque ahora que hay tanta diversidad de costumbres, dice la crisis mediada por secreción excesiva o liberación de catecolaminas. El consumo de las drogas recreativas, como la cocaína, la anfetaminas, el LSD o el éxtasis, jóvenes que consumen eso pueden venir con presión arterial de 180 a 110, o sea, con cifras de crisis, de emergencia hipertensiva, ¿no? Entonces, la clínica, hipertensión arterial severa, con taquicardia, diaforesis, los cambios del estado de ánimo y el nivel de conciencia, ¿no? Ojo, aquí es importante, porque muchos de estos pacientes vienen taquicárdicos, entonces, ¿qué cosa es lo más importante de darle? Uno piensa, ¿no? Si está con taquicardia, un beta bloqueador. Dice, no se deben indicar antagonistas beta o adrenérgicos. ¿Por qué? Porque una vez que existe antagonismo beta, resultaría de la activación del sistema adrenérgico alfa, lo cual haría más hipertensión, aumentaría más la presión, ¿no? Por eso deberíamos dar un selectivo beta en todo caso. Pero no es recomendable acá. Entonces, ¿con qué se va a manejar? El tratamiento es el nicardipino, que le vuelvo a repetir, es un bloqueador de los canales de calcio, no dihidropiridínicos, en infusión. Pero acá no tenemos, obviamente. Entonces la alternativa, y está en la guía, es el verapamilo, que viene en ampollas de 5 mililitros 5 miligramos en 2 mililitros, que esa es la dosis inicial, ¿no? Ojo, el verapamilo para pasarlo debe ser bien lento, en 2 minutos o 3 minutos, dicen, no debe pasarse muy rápido porque origina hipotensiones severas. Se le puede administrar más dosis, ¿no?, a los 30 minutos de la primera. Y se debe dar verapamilo o nicardipino con una benzodiazepina, dice la recomendación, en estas crisis por consumo de sustancias tóxicas. Diazepam puede ser un ampollo endovenoso lento o midazolam de 5 miligramos, también que existe midazolam endovenoso. ¿Ya? Eso me pareció importante mencionarlo. Y para terminar, la hipertensión arterial posoperatoria es la crisis hipertensiva que se produce entre las 2 horas después de la cirugía. Sucede en las intervenciones quirúrgicas cardiotorácicas, cabeza y cuello vasculares y procedimientos neuroquirúrgicos. Siempre se debe priorizar el tratamiento analgésico ansiolítico antes del tratamiento hipertensivo, pero se recomienda la betalol, esmolol y nicardipino, ¿no? Entonces, como conclusión de esta charla es la siguiente: el manejo de la crisis hipertensiva de servicio de urgencias o de emergencia continúa siendo un desafío para los médicos a causa de la falta de ensayos clínicos aleatorios. Y es la verdad, no existen, estas son revisiones y recomendaciones de serie de casos, no existen. ¿Por qué? Porque no hay trabajos con tanta cantidad de pacientes, ¿no? La opinión de expertos y el juicio clínico seguirán guiando el manejo de la crisis hipertensiva hasta que se hayan completado más ensayos, ¿no?
Verificar los valores de la presión arterial antes de iniciar el tratamiento es muy importante, con un solo valor no debemos hacerlo. Los pacientes con emergencia hipertensiva deben tener una reducción de su presión arterial media de 20 a 25 en la primera hora, excepto el EBC isquémico y la disección de aorta, como mencionamos anteriormente. En ellos sí se tolera presiones un poco más altas, ¿no? Perdón, presiones o un poco más altas o más bajas, como en la disección aórtica. Las urgencias hipertensivas deben ser tratadas con fármacos todo vía oral, no parenterales, y deben realizarse los exámenes necesarios para diferenciar una urgencia y una emergencia. Una vez que la presión arterial se ha estabilizado con terapia endovenosa, estamos hablando de las emergencias, la transición a la vía oral debe hacerse en las siguientes 6 a 12 horas, ¿no? Entonces, esto, de nuevo, un monitoreo permanente a los pacientes. No es que viene una emergencia y le pongo su indicación y hasta mañana. No, no es así. En emergencia el paciente, uno tiene que estar, caballero, con el paciente al lado, y ya, si yo controlé la emergencia en 2 a 6 horas, porque ese es el objetivo, en una emergencia hipertensiva yo debo controlar entre 2 a 6 horas, cual casi es un turno de un médico en general, y si uso una guardia de 12 horas, ya es tu paciente. Debo cambiar ya vía oral a ese paciente a las 6 a 12 horas. Eso es lo que he revisado para ustedes. No sé si tienen alguna pregunta con respecto al tema. Sí, sí, doctor. Ah, claro, sí. Claro, el problema del captopril sublingual que la absorción es errática. ¿Qué significa? Se han hecho estudios inclusive que hay pacientes que absorben más rápido el captopril y otros que no. Yo he visto pacientes que por recibir 2 captopril sublingual han ido a presión 6,4 presión, de haber tenido 180 o 100, ¿no? O sea, ellos absorbieron más. O sea, la absorción del captopril es errática. Algunos lo absorben mucho y algunos no lo absorben prácticamente. Y uno le puede tomar, le puede tomar su presión luego y sigue igualita. Significa que ese paciente no absorbe el captopril sublingual. Entonces, el problema es identificar cómo voy yo a saber un paciente si él absorbe o no absorbe. No puedo. En cambio, en el bioral sí, porque el bioral se absorbe igual para todos los pacientes. En cambio, el captopril sublingual, la absorción es errática, no es igual para todos. Sí. Perdón, solamente para terminar, ¿en quién pondría sublingual? Bueno, en un paciente que no pueda deglutir, pues, ¿no? Y que venga contra todo el sensorio. Pero si viene contra todo el sensorio, estoy hablando quizá ya de una emergencia hipertensiva. Entonces, pensando en un EBC, por decir, entonces tendría que ser endovenoso, ¿no? En este caso, el aprilato endovenoso sería lo indicado, pienso. Sí, me iba a preguntar después. ¿Sí? Y de ahí se pasa Isorbide o furosemida. Claro. 3 dosis nada más y de ahí ya se pasaría endovenoso. O sea, si el paciente, por ejemplo, la mayoría deben responder a 3, ¿no? Pero no se deben dar por la fisiopatología, no se deben dar diuréticos, ¿no? Excepto que sea un paciente, como mencioné, si está con presión alta y viene con congestión pulmonar, sí tendría que dar un diurético, pues, ¿no? O sea, edematizado, por decir, sí, pues, ¿no? Pero si es un paciente solamente para bajar la presión, que no tiene nada de eso, no debería dar un diurético, ni tampoco el isorbide sublingual. Porque ustedes saben que el isorbide sublingual tiene su fisiopatología, ¿no? En algunos hace también hipotensión, ¿no? O sea, los nitritos están restringidos solamente a los pacientes que son con hipertensión arterial y que además tienen disfunción ventricular izquierda o tienen infarto de miocardio, cardiopatía isquémica, ¿no? A ellos hay que darle el captopril sublingual. Sí, claro. Normalmente la guía recomienda tomar, no dicen 50 miligramos, recomiendan una y reevaluar a lo total es una urgencia. Una urgencia son 24 o 48 horas. Una, revolvamos a los 15-30 minutos. Y de ahí, otra más, hasta 3 dicen, ¿no? O sea, estamos hablando de más o menos un promedio de hora y media, que debe estar el paciente en emergencia, ¿no? Hasta que se bajen los síntomas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias al Hospital Perú por la invitación. Espero que les haya servido la revisión. Agradecemos con un fuerte aplauso al doctor.